Hola a todos, el día de hoy vamos a seguir con el estudio de lo que hemos estado viendo de movimiento circunferencial, pero vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la astronomía, relacionándolo justamente con esto del movimiento circunferencial uniforme. La astronomía es la ciencia más antigua que existe en el universo porque desde siempre las antiguas civilizaciones han observado el cielo. Y es así como en el siglo XVI, Copérnico fue quien estudió justamente cómo era la interacción de los planetas con el Sol y estableció al Sol como el centro del universo y que en torno a él, de forma circular, giran los planetas. Sin embargo, tiempo después, en el siglo XVII, Johannes Kepler, siguiendo los pasos de Copérnico, él estudió el movimiento de los planetas en torno al Sol, estableciendo 3 leyes. Y una de esas leyes, que es la primera, dice que todos los planetas giran en trayectorias elípticas en torno al Sol y que el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. ¿Ya? Sin embargo, todavía no se establecía cómo es que los planetas podían describir esas trayectorias en torno al Sol, qué es lo que los mantiene ahí. Y fue así como Isaac Newton estudió esto y él se imaginó que existía una fuerza invisible que, debido a que dos cuerpos, solo por el hecho de tener masa, hace que se puedan atraer. Y esta fuerza, de hecho, la estableció a partir de una ley que se llama la ley de gravitación universal, que es lo que vamos a partir la clase de hoy. Les voy a hablar entonces ahora de la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Esta ley, como les dije, establece cómo es la fuerza de interacción entre dos cuerpos astronómicos, que por el hecho de tener masa se atraen. Entonces, para eso voy a tomar como ejemplo el caso de la Tierra y la Luna. Cómo es que la Luna se mantiene interactuando con la Tierra si no hay nada que las mantenga atadas. Lo mismo ocurre con los restos de los planetas, con el Sol, etc. Con cualquier cuerpo astronómico. Por ejemplo, cualquier exoplaneta que se mantuviera orbitando en torno a una estrella. Entonces, fue así como Isaac Newton dijo que así como la Tierra atrae a la Luna, para mi ejemplo, con una fuerza, la Luna también atrae a la Tierra con la misma fuerza. Y eso lo vamos a recordar con lo que estudiamos de la ley de acción y reacción, ¿cierto? Dos cuerpos que interactúen, independientes de sus masas, que haya una diferencia de masas notoria en este caso, los cuerpos se van a atraer con la misma fuerza en módulo, pero con sentido contrario. Entonces, si llamamos a la masa de la Tierra como M1, y llamamos a la masa de la Luna como M2, ¿sí? Entonces, la fuerza de interacción entre ambas, que la llamaremos fuerza F sub G, fuerza de gravitación universal, Newton dijo que es directamente proporcional al cuadrado de las masas de ambos cuerpos. En este caso sería M1 por M2, al producto de esas masas. Y que al mismo tiempo es inversamente proporcional a la distancia de separación de esas masas al cuadrado. En este caso, esa distancia de separación es importante señalar que es la distancia que existe desde el centro de masa de la Luna hasta el centro de masa, de la Tierra hasta el centro de masa de la Luna. ¿Sí? O sea que tenemos que incluir la distancia y los radios respectivos en el caso de que para efectos de cálculo los consideremos esféricos. Ya, entonces, sin embargo, para que esto se transforme en una igualdad, siempre, como hemos visto anteriormente, debe existir una constante, y en este caso llamaremos esa constante G, que es la constante de gravitación universal. Cuyo valor es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. ¿Ya?
Ese es el valor de la constante de gravitación universal. Se las dejo ahí para que la puedan ver. Ya, entonces, recordando cuál es la ecuación de gravitación universal, es importante que la tengamos presente, la voy a dejar ahí en la pizarra, porque esto nos va a permitir desarrollar distintos ejercicios, resolver distintos problemas a nivel de colegio. ¿Por qué digo a nivel de colegio? Porque si bien yo ya les dije en mi introducción que la trayectoria de órbita de los planetas en torno a las estrellas, en este caso el Sol, refiriéndome al sistema solar, es elíptica, nosotros para efectos de cálculo la vamos a considerar circular. ¿Por qué digo eso? Porque de esa forma, haciendo esa aproximación, ¿ya?, podemos estimar más o menos cuál es el valor de distintas cosas que podríamos determinar y así también poder emplear la ecuación de movimiento circunferencial que estamos viendo, ¿ya? Entonces, para efectos de cálculo, repito, vamos a considerar las trayectorias de todos los cuerpos astronómicos que estudiemos circunferenciales, ¿ya? Entonces, de esa forma, por ejemplo, nosotros podríamos ver, y como lo vimos en el ejemplo anterior, de la clase anterior de las fuerzas de roce, que para que la Luna se mantenga orbitando circularmente en torno a la Tierra, entonces esa fuerza de gravedad que está acá, F sub G, coincidiría, ¿ya? Coincidiría entonces con la fuerza centrípeta que experimenta la Luna alrededor de la Tierra, si yo considerando la Tierra fija. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. Si yo considero la Tierra fija, para poder entender el problema, y solamente me voy a fijar en el movimiento de traslación que realiza la Luna en torno a la Tierra, entonces yo podría decir que la Luna realiza un movimiento circunferencial, que es el ejemplo que estamos dando. Por lo tanto, la Luna también va a experimentar una fuerza centrípeta, es decir, hacia el centro de la circunferencia, y sería al centro de masa de la Tierra. Es decir, va a experimentar una fuerza centrípeta. Entonces, si se fijan, esta fuerza centrípeta tiene la misma dirección y sentido que esa fuerza de gravedad. Por lo tanto, para que todo el sistema se mantenga en movimiento circunferencial, yo puedo decir que entonces el valor de la fuerza de gravedad debe ser igual al valor de la fuerza centrípeta que experimenta la Luna. ¿Sí? Y esto es muy importante porque nos va a permitir determinar muchas cosas. De hecho, lo vamos a analizar para que podamos ver qué es lo que nos permite determinar. Voy a borrar esto. Ya. Repitiendo lo anterior, análogamente, que la fuerza centrípeta que experimenta la Luna es igual a la fuerza de gravedad universal de interacción que tiene con la Tierra. Entonces, desglosando esto, yo puedo decir que si la fuerza centrípeta está dada por la masa del cuerpo que se mueve en trayectoria circunferencial, que en este caso sería la Luna, m2, por la aceleración centrípeta que experimenta la Luna, que es el cuerpo que está moviéndose en trayectoria circunferencial, entonces eso es igual a la fuerza de interacción gravitacional que hay entre la Tierra y la Luna, G, por la masa de ambos cuerpos, Tierra y Luna, dividido la distancia de separación entre ellas al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan ahí? En ambos lados de la ecuación hay se repite la masa del cuerpo que orbita, que en este caso sería la Luna. Entonces yo la puedo simplificar dividiendo por la masa 2 a ambos extremos y me quedaría entonces la aceleración centrípeta, que la voy a anotar. Entonces la aceleración centrípeta es igual a la constante de gravitación universal por la masa 1 dividido la distancia de separación al cuadrado. Si yo quisiera seguir desglosando esto, por ejemplo, yo podría decir que sabemos que la aceleración centrípeta está dada por la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio, y eso es igual a g por la masa 1 dividido la distancia 2. Entonces, si se fijan acá, yo podría
por el radio. Y este radio, aquí sale un radio, ¿sí? ¿Qué radio es ese? El radio que describe la Luna en torno a la Tierra, o sea, la distancia. Es decir, R, que lo vamos a notar acá, R es lo mismo que la distancia de separación entre los centros de masa. Por lo tanto, yo lo puedo anotar como D. ¿Sí? Entonces, observen ahí con atención. Lo voy a dejar porque lo voy a borrar arriba para poder seguir despejando. Ahora sí. Entonces, escribiendo lo mismo que anteriormente, que la velocidad tangencial de la Luna al cuadrado, la distancia, es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido la distancia de separación al cuadrado. Eso es lo que tenemos anotado ahí. Nosotros podemos simplificar una de las distancias con una del cuadrado. Puedo aplicar la raíz cuadrada como función inversa y voy a tener que la velocidad de la Luna en torno a la Tierra, es decir, la velocidad tangencial en valor, es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa, la voy a escribir más chiquito, por la masa 1, que es la masa de la Tierra, dividido la distancia de separación de la Luna con la Tierra, ¿sí?, desde los centros de masa. Y esto que está acá, en el fondo, miren, observemos que con esto, como pueden ver ahí, me permite, todo ese análisis algebraico me permitiría, para efectos de cálculo y con todas las consideraciones que ya mencioné anteriormente, me permitiría determinar una aproximación al menos de cómo es la velocidad de la Luna en torno a la Tierra y observar que esta solamente depende de la masa de la Tierra y de la distancia de separación desde los centros de masa. Y aquí G es una constante universal. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir resolver ejercicios, problemas, la resolución de problemas, como voy a mostrar en el video que viene, y de los trabajos que yo te voy a enviar en las clases que vienen, en las próximas semanas, para que lo tengas bien en consideración. Por eso es que lo realzo. ¿Ya? Para continuar, dentro de esto mismo, ahora que ya sabemos esto que acabamos de analizar, siguiendo con aplicaciones de fuerzas centrales y de la ley de gravitación universal, yo quería hacer brevemente el análisis de lo que ocurre, por ejemplo, aplicando esta ley universal con algo más cercano, por ejemplo, de cuerpos que orbiten alrededor de la Tierra. Además de la Luna, ¿qué otro cuerpo orbita, por ejemplo, alrededor de la Tierra? Los satélites. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar aquí mi Tierra. No me va a quedar tan bonita como antes. Y voy a dibujar un satélite. Ya. Y este satélite va a describir una trayectoria circunferencial en torno a la Tierra. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver dos cosas. Por una parte, tenemos dos masas. La masa de la Tierra, M1, y vamos a tener la masa del satélite, masa 2. Por lo tanto, yo puedo aplicar en estricto rigor la ley de gravitación universal, la ecuación que vimos de ella, porque tengo dos masas que están separadas a una distancia d, desde sus centros de masa. ¿Sí? Distancia d. Por lo tanto, puedo aplicar la ley de gravitación universal, pero de la misma forma, nosotros podemos ver que existe otra fuerza que aquí en la Tierra, ¿cierto? Que este cuerpo está siendo atraído por la Tierra. Además de... Por lo tanto, yo puedo decir simplemente que existe una fuerza que ejerce la Tierra para atraer ese cuerpo. Y esa fuerza, que ya la hemos estudiado en muchos ejemplos anteriores desde hace bastante tiempo, es simplemente la fuerza peso. La fuerza F sub G, que la vamos a llamar, le llamamos nosotros F sub G minúscula. Entonces yo puedo decir, como les dije, que existe una fuerza peso, fuerza de gravedad, que es la fuerza, le llamaremos peso para no confundirlo con la fuerza de gravitación universal, que es la fuerza de atracción que realiza la Tierra sobre el satélite, en este caso.
Y que esa, si yo la analizo ahora universalmente, en esto que ya estamos viendo, es igual a la fuerza de gravedad universal. Por lo tanto, acá si yo analizo esta igualdad que está acá y la empiezo a desglosar, voy a tener que el peso, que depende, que en este caso sería del satélite, ¿cierto? Sería masa 2 por G, es igual a la fuerza de gravitación universal. Y esa fuerza de gravitación universal es G por M1 por M2 dividido la distancia de separación al cuadrado. Pero al hacer eso no tiene mucho sentido, porque si se fijan, elimino las masas y voy a tener la forma de calcular G, ¿cierto? Que de hecho me quedaría que G, si yo lo simplifico, me va a quedar que una forma de determinar G es igual a través de la constante de gravitación universal por M1 dividido de 2.